Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, después de una semana de pausa por el viaje a España, bueno, comenzamos nuevamente con nuestra rutina de la sala de trading y bueno, y me quedé contenta por los resultados obtenidos por algunos miembros de la sala, que justamente siguiendo las indicaciones, no todo el mundo, hay un tema de sobreoperar a veces y de no tener suficiente confianza en las alertas que yo les digo, y por más que yo les muestre y les diga las órdenes límite y yo les diga todavía estoy largo, todavía estoy corto, cuesta mucho a veces seguir las instrucciones y entonces se va en contra de uno mismo, ¿verdad? Eso es un tema psicológico y es el gran tema bueno, que hay que seguir trabajando. Bien, pero otros asistentes al evento o gente que ya hace más tiempo conmigo, ¿verdad? Firmes, obteniendo buenos resultados. Y bueno, básicamente el día empezó en la sesión asiática y parte de la europea, vendiendo, ¿verdad? Después la sesión europea recuperó y bueno, y nosotros estuvimos operando un poco en ambos sentidos. Estuvo bastante estrecho el rango la primera hora, hora y media de la mañana, que después finalmente decidió tendencia, ¿verdad? Y le sacamos provecho a eso. Y bueno, cuando volvimos a la tarde, finalmente, bueno, el mercado perdió este nivel de aquí y bueno, y estuvimos operando principalmente del lado corto, yo justamente siguiéndolo en uno de los trades a Mark Slobodnik, ¿verdad? Intenté un largo, pero bueno, yo estaba muy convencida de que la tendencia era para corto y bueno, y el único trade que tomé un stop a la tarde fue justamente por no seguirme a mí misma y lo que yo veía, ¿verdad? De bajada. Bien, entonces voy a escribir porque esto quizás les ayude más a entender lo que hicimos en la sala. El primer trade del día tendríamos que haber ido en largo acá cuando recién empezaba el movimiento y entonces un poco jugué con un break, ¿verdad? Hubo falsos quiebres en la mañana, no salía el mercado del rango y bueno, les hice tomar un stop inmediato, ¿verdad? Porque esto si va a salir, estos 630, 635, que era el Globex, tenía que salir muy, muy limpio, ¿verdad? Y si no, era para tomar un stop bien corto, ¿verdad? No precisas estar tomando un stop muy largo, ¿verdad? Y poner un stop ridículamente largo, ¿verdad? No precisas. Si el mercado va a romper en un breakout, siempre ponle un stop bien corto porque no precisas estar sufriendo mucho cuando es un breakout, ¿verdad? Entonces tomé un stop de menos 10, inmediatamente se los hice sacar y les di la reentrada acá en 610, ¿bien? Y bueno, la meta de esto era ir a que por lo menos estos 610, ¿verdad? Que superara por lo menos 10 puntos más, ¿bien? Y entonces, como ven, se perdió menos 10, pero se pudo recuperar con más 30. Aquí di la orden límite, esto era una M, ¿verdad? Entonces di la orden límite para que shortearan entre 605 y 610 y les hice tomar tan solo un target. Bien, dio un poquito más, pero lo estoy tomando solamente como un target. Y esto acá iba y venía. Bien, y nuevamente me decidí por el corto, pensando en expandir nuevamente. Bien, y entonces aquí en esta zona 605, 610 les hice tomar en corto y bueno, la meta era llegar por lo menos aquí a estos 85, entonces se pudo hacer un trade de 30 puntos. Los que hicieron, y para mí no está para nada mal, por más que no lo hice en forma oficial y les dije que prefería que estuvieran cortos desde 605, 610, ¿verdad? Esta zona de acá. Bien, los que hicieron el breakout de los 30 minutos iniciales fue un falso quiebre, se le llama FOBO, Fake Out Breakout, ¿verdad? Y entonces inmediatamente también, si el break va a ser legítimo, no tienes por qué poner un stop muy grande, tomas un stop y lo estoy poniendo, muchachos, y lo estoy contabilizando, por más que no fue mi recomendación el día de hoy, a diferencia de otros días, hacerlo, pero igual lo estoy contabilizando como menos 10. Y bueno, y este largo fue lo que realmente premió todo esto choppy que habíamos tenido. Y bueno, y finalmente pagó con 60 pips. Bien, y esto me vieron hacerlo y me vieron permanecer. Yo entré en 610, 615 y 605 inclusive,
¿verdad? Y fui escalonando, pero bueno, la idea de esto era primero romper los 635 y bueno, y mi idea era si rompía 635, 640, 647, como había sido el breakout de los 30 minutos iniciales, esto era para ir a la zona 666, 670 y bueno, me vieron poner la orden límite en 670, entonces un trade de 60 puntos de ganancia y ya después ya corté por el mediodía. Bien, como ven el mercado después de romper el pivote se fue a las zonas, yo tenía pensado que iba a ir a los 710, 720, se quedó por el camino, me faltaron unos puntos, llegó a 705 y cuando vine a la tarde estuve dudando bastante, ¿verdad? Porque tenía un buen soporte acá en 30, 35 y bueno, y entonces al romper por un segundo nada más, ¿verdad? La orden estaba... me entraron en 27, en 30, en 31. Yo quería cargar con más, ¿verdad? Realmente lo que quería en realidad y lo que les decía, esto estaba muy lento, muy poquito volumen. Y yo les decía que lo que quería shortear en realidad era el pivote acá entre 60 y 70. Y bueno, termino entrando, ¿verdad? Más abajo. Pero bueno, finalmente el mercado corrió a favor y entonces se pudieron sacar 50 puntos. Bien, y acá en este largo yo tomo más stop, pero y le estoy poniendo en promedio 15, porque bueno, la orden límite que di fue 80, 85 y les dije que entré en 60, en 88 y agregué justamente aquí. Y 68 era mi stop. Bien, entonces tomé un stop que en realidad para mí fueron 20, estoy poniendo 15 porque bueno, la recomendación que hice fue para poner 10 puntos de stop, entonces estoy poniendo promedio 15. Y en este corto sí hubo que tener muchísima paciencia. Y bueno, me quedé con pena porque uno de los miembros de la sala lo escrachó rápido, bien, y realmente finalmente me terminó dando la razón. Esto era acción del precio pura, ¿verdad? El stop de protección iba en 85, bien, y la orden límite que di, que hubo que esperar para tener llenado, fue en 68.70. Bien, pero finalmente pagó el mercado y pagó con creces, tenía para llegar a los 510 y a los 500, ¿verdad? Y bueno, pagó 60 puntos. Entonces, nuevamente, que creo que queda mejor explicado acá el tema de la gestión monetaria, ¿verdad? Que cuando pierdes, ¿verdad? Perder poco y cuando te da la oportunidad del mercado de quedarte, tratar de sacar más. Bien, y fue el último trade oficial que hice y bueno, y la verdad que el mercado bastante sincero, no quise hacerlo en forma oficial, ¿verdad? Y realmente que ya estaba raro porque fue un día, el final del mes, entonces se le llama window dressing, ¿verdad? Cuando los fondos de inversión hacen un poquito de escalonamiento con sus posiciones, ¿verdad? Para cerrar los números del mes de febrero, ¿bien? Entonces había un poco de poco volumen en ocasiones y después en movimientos un poquito bizarros, ¿verdad? Entonces en donde no siempre había buenos retrocesos, pero bueno, fue de manual, aquí esta pérdida de soporte, bien, fue de manual esto acá para shortear al final, bien, y el mercado se va a buscar el otro nivel de soporte que yo tenía aquí dibujado, que había sido el mínimo del Globex en 580. Entonces queda el mercado negociando ahí en los 16.500 y entonces todavía en velas diarias no define, ¿verdad? El rompimiento nuevamente de los 800 que tocó, 820 que tocó el viernes en la sesión europea. Bien, entonces esto es un poquito el resumen. En definitiva, se pueden contabilizar que dio el mercado para hacer 240 puntos en positivo. Bien, entonces esto lo estoy escribiendo acá, 240 puntos en positivo. Bien, y con la suma de los stop loss da un saldo, ¿verdad?, de menos 45. Entonces, en definitiva, más 240, bien, en positivo. Y en negativo 45 puntos en contra, bien, lo que da un saldo, porque a veces me preguntan, ¿verdad?, cuánto puedo llegar a hacer con experiencia, ¿verdad?, y más siguiendo mis indicaciones, este es el saldo en cuestión de puntos, ¿verdad?, más que mostrar mis resultados, es el saldo en puntos siguiendo mis instrucciones, no sobreoperando y siguiendo justamente lo que yo les decía que había para hacer y lo que tenía para rendir el día.
Bien, entonces bueno, nos vemos mañana en la sala de trading y bueno, vuelven los vídeos como están ustedes acostumbrados y bueno, y siempre aplicando método, siempre aplicando, ¿verdad? Esos trades, ¿verdad? Que están descritos en el manual en Transforma tus ahorros en ingresos. Chau, chau.